as clear today. Y con este menú de música, de experiencias, de sabiduría, de pasión por la vida, por la lucha, vamos a comenzar contactando con Bernardo Huerga. Lo voy a saludar, él estuvo hasta ayer mismo, creo que estuvo por Fuerteventura. A ver, Bernardo. Hola, muy buenos días a todos a ti primero y a todos Sí, tus escuchantes. gracias, que también Sí, son tuyos también en este momento. sí. Pues sí, hasta ayer mismo estuve en Fuerteventura, sí, sí. Sí, ¿y qué hacías por aquí? Si se puede saber. Bueno, pues sí, aparte de disfrutar del tiempo, de las playas, pues y de los amigos, Sí. pues trabajar. Yo, mi dedicación principal es el asesoramiento a docentes Sí. y tanto el jueves como el viernes estuvimos visitando centros en la zona sur de la isla de Fuerteventura, Ajá. pues contactando con compañeros, con compañeras de diferentes niveles educativos de centros públicos, para escuchar sus preocupaciones, ¿no? Sí. Y sus reivindicaciones y sobre todo para estar presentes. Sí, porque tú me decías en lo que te pedí que me enviaras para conocerte un poquito más, Sí. que eres defensor del paciente, ¿qué te parece? Del docente, Sí. paciente o docente, bueno, a veces son un poco pacientes, ¿no? Sí, a veces no hay mucha diferencia, porque muchos Sí. docentes nos sentimos así, a veces también como pacientes, como cuidadores y como pacientes, ¿sí? Yo justo te decía eso porque, y quizás el lapsus también tiene que ver con ello, Sí, aunque no sea el motivo principal de la charlita que vamos a tener, sí. pero ¿cuáles son las cosas que más tienes que verte obligado a defender en los docentes de esta provincia? ¿Qué cosas les preocupan y les dificultan? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones muy importantes, ¿no? Que destacan sobre otras tiene que ver todo, sobre todo con comunicación, Ajá. con relaciones personales. Las dos cuestiones más importantes, de las que recibimos más consultas, también más quejas, Sí. son relacionadas con el propio alumnado, ¿vale? Y luego con los padres o madres del alumnado, ¿no? Ajá. Y casi todas las cuestiones tienen que ver con comunicación, con cómo nos comunicamos y cómo recibimos el feedback de la otra persona, ¿no? En Ujú. definitiva, la conflictividad en Sí. el aula y la conflictividad en la relación con las Ajá. familias. Esas son Vale. las dos cuestiones que probablemente más preocupan al docente. De Y acuerdo. fíjate que probablemente mucho más que la situación laboral, Sí, pues yo qué sé, el sueldo sí, sí, sí. u otro tipo de cuestiones más que afectan a temas económicos, ¿no? Lo que más preocupa Sí. es esa conflictividad que existe en el aula y esa conflictividad que puede darse también en la relación con las familias. Pues fíjate, realmente es un tema que no sorprende en el sentido de que somos conscientes, se habla mucho de ello y te emplazo, como se suele decir en estos casos, porque no es el tema de la charla de hoy, pero me parece que es Sí. tan interesante y siendo tú que no lo sabías hasta ayer, que es el defensor Ajá. del docente, que te emplazo a que en otro Sí. momento, a lo largo de la temporada, que todavía quedan muchos meses Pues por sí. delante, Estaré podamos encantado. tratar Sí. ese tema porque me parece que es de muchísimo interés. Sí. Mm. Tú me planteabas que cuando hablé contigo, te conozco un poquito, no personalmente, sino a través de las redes sociales y nos seguimos, que te parecía muy interesante porque además estás en este momento muy metido en ello, el que avancemos y conozcamos un poquito y divulguemos algo de lo que tiene que ver la neurociencia aplicada a la docencia. Dime un poquito a qué te refieres. Bueno, en realidad a mí me interesa muchísimo cómo se aplica la neurociencia a la profesión docente, ¿vale? Ajá. Sí que es cierto que por lo general, tanto la programación neurolingüística, la PNL, la neurociencia, la neuroeducación, Sí. ¿vale? O neurociencia aplicada al campo de la educación, Ajá. por lo general se aplica al propio aula, ¿vale? Al propio aula. Es Ah, decir, como una herramienta que utiliza el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ajá. Nosotros, o yo en este caso, lo que pretendemos es aplicarla al propio docente, ¿vale? Sí. Efectivamente, el docente luego la va a llevar al aula, ¿vale? Ujujú. Pero para nosotros es mucho más importante que el docente adquiera determinadas herramientas, determinado conocimiento, Sí. ¿vale? Para que lo pueda aplicar a sí mismo, personalmente, en su vida personal y en su vida profesional,
y luego va a encarar mucho mejor esa comunicación que tiene en el aula y esa comunicación que puede tener con las familias. Más que implementarlo como una herramienta de, por ejemplo, de los últimos avances, los últimos conocimientos de cómo funciona, por ejemplo, en nuestro cerebro, cómo funciona el cerebro de un niño de 3 años, de 6 años, etcétera, cómo evoluciona. Eso está muy bien conocerlo, efectivamente, ¿no? Sí. Pero que un docente sepa realmente lenguaje no verbal, ¿vale? ¿Qué es lo que está comunicando? ¿Vale? ¿Qué son las neuronas espejo? Cómo efectivamente comunica muchísimo más de lo que te das cuenta, cómo comunicamos a un nivel inconsciente en un porcentaje muy elevado. Tomar conciencia de todo eso es mejorar sin duda la profesión docente. Porque, bueno, yo como terapeuta, como persona que también está muy metida en ese mundo, pues obviamente leo mucho y soy consciente de la importancia fundamental de lo que implica a día de hoy lo que es la neurociencia. Pero para que aquellas personas que puede que no tengan pues eso, no tengan claro el concepto y el significado de lo que es la neurociencia y sobre todo la implicación y la aplicación que tiene, ¿nos puedes decir algunas 2 o 3 claves importantes cuando hablamos de neurociencia? ¿Qué significa ese salto casi cuántico en la reconceptualización del aprendizaje y del conocimiento del ser humano? Tú mismo lo has dicho, es decir, es un salto realmente cuántico, realmente es un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva. Exacto. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sobre todo, yo tengo un taller, ¿vale?, que he impartido creo que un par de veces, ¿no? Y tiene mucha relación con esto, es empoderar a la figura del docente, ¿vale? ¿Qué significa empoderar a la figura del docente? Es decir, en Canarias tenemos un colectivo de docentes, mejores o peores, yo no entro a valorar, pero bueno, como en cualquier profesión, ¿no? Seguro. Y es lo que tenemos realmente, es lo que tenemos. Hay a lo mejor movimientos, sobre todo pedagógicos, de innovación pedagógica, que propugnan que aquel docente que no tenga vocación se vaya, ¿vale? Así dicho llanamente. Eso no es posible, ¿vale? Eso no es posible. Es decir, los docentes que tenemos, los 20 y pico mil docentes que tenemos en Canarias son los que tenemos, son lo que hay, son mejores, más buenos o peores, pero es lo que hay. Hay que trabajar con esto, con lo que hay. Y esa es la herramienta, No podemos cambiarlos. Podemos mejorar los sistemas de acceso a oposición, de interinidad, eso sí, pero no podemos, una vez que entran dentro del sistema, no podemos cambiarlos, no podemos olvidarnos de ellos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, entonces, trabajar sobre el propio docente que tenemos. Por ejemplo, empoderar a ese docente, saber que desde el punto de vista de la neurociencia, cualquier cosa es posible, ¿vale? No hay limitaciones, ¿vale? Y esto ya es muy cuántico también. Total, encaja con la física cuántica. Es decir, tú como docente puedes hacer lo que quieras como docente en el aula, ¿vale? Lo que quieras dentro de los límites legales, ¿no? Pero a nivel profesional, a nivel personal, tú eres capaz de controlar ese aula, tú eres capaz de comunicarte bien con esos alumnos, tú eres capaz de llevar bien una reunión de tutoría con los padres, ¿vale? Esto también enlaza mucho con algo que a mí me gusta mucho, que es la inteligencia emocional, ¿no? En definitiva, estamos hablando de lo mismo, porque la inteligencia emocional también es neurociencia. Claro. Claro. Y la neurociencia, neurología, ¿no? La ciencia de las neuronas, de la neurología y todo eso. A ver, ¿cómo lo pregunto? Me gustaría que pudieras explicarle a quien no haya oído sino la palabra neurociencia y no sepa de qué va, ¿qué es la neurociencia? Bueno, pues es la ciencia que se ocupa del cerebro y todas las conexiones, todas las neuronas, ¿vale? Todas las neuronas. Incluso, fíjate, ahora que se está difundiendo tanto por redes sociales el famoso discurso de los premios Goya, ¿vale? Del premiado. Ahora se me fue el nombre, pero del mejor actor, sí, correcto. En ese discurso, que a mí me encantó y a tantos nos gustó, ¿no? Habla de la inteligencia del corazón. Eso es. La inteligencia del corazón. Y el corazón tiene más de 40.000 neuronas. Más de 40.000 neuronas. Es decir, el corazón también tiene su cerebro. También tiene su cerebro. También es capaz de aprender.
también es capaz de tomar decisiones, exactamente igual que nuestro cerebro. La neurociencia abarca no solo la inteligencia, pues racional de nuestro corte cerebral, Sí. también hay neuronas en el corazón y también, por cierto, nuestro sistema digestivo. Sí, De exactamente. hecho, a nuestro sistema digestivo lo llaman el segundo cerebro, Correcto, el segundo sí. cerebro, ¿no? Sí. Entonces, todo eso afecta tremendamente a un docente, ¿vale? Ajá, Un docente, tremendamente. El que tú puedas detectar que si tú tienes un problema digestivo en un determinado momento, es que sucede algo, te sucede algo en el aula, te sucede algo a lo mejor, no en el aula, sino en casa, ¿no? Sí. El que puedas trabajar, pues por ejemplo, contigo mismo, o incluso con alumnado, lo que es la coherencia cardíaca, Ajá. algo que, bueno, una herramienta que es muy conocida a todos los seguidores de, bueno, voy a decir un autor, de Joe Dispenza, ¿vale? Que es para mí una de las personas más interesantes que, bueno, que me trabaja mucho en este mundo, ¿no? La coherencia cardíaca, es decir, que es el cerebro y el corazón, ¿vale? Logran ese impasse, logran estar energéticamente, ¿vale? Al mismo nivel, ¿vale? Como si latieran al mismo nivel el corazón y el cerebro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Creo que, bueno, evidentemente venimos de donde venimos, del mundo racional, con todo lo que tiene también de bueno, evidentemente, pero bueno, eso que llamaba el otro el error de Descartes, es decir, seguimos impulsados muchas veces por querer entender, querer enseñar, querer avanzar en la vida con un exceso de racionalidad en el sentido de la lógica cartesiana, y hay un déficit enorme que se está intentando bueno, cubrir de alguna manera y divulgar y ser conscientes, no ya solamente que es fundamental, porque es una de las patas de la educación, lo que tiene que ver con el mundo de la docencia, sino que a nivel de la vida de cualquier persona que nos esté escuchando, leer, ver documentales, conocer, saber a qué nos referimos con ese cambio de paradigma que tiene que ver con cosas de comer, con el día a día, con el ser feliz, con el no sufrir o sufrir un poquito menos, es fundamental, ¿no?, que tengamos conciencia e información de todo esto. Sí, eso es fundamental. Es decir, además desde el punto de vista de la neurociencia, tenemos unos cuantos canales de comunicación, ¿no?, y que nos influyen directamente. Uno, evidentemente, es nuestra propia biología, ¿vale? Otra es pues lo que hemos aprendido en nuestra familia, en nuestro seno familiar. Evidentemente, otra cuestión son los medios de comunicación, la cultura, ¿no? Y desde luego el resto del mundo, nuestros amigos, nuestros conocidos, etcétera, etcétera. Nosotros aprendemos, nuestro cerebro aprende por todos estos aspectos, ¿vale? Por todos estos aspectos. Todos esos aspectos lo que conforma lo que somos nosotros como cada uno de nosotros, como yo, ¿no? Como yo. Muy bien. Por cierto, tú acabas de editar, creo que hace poquito, un vídeo que me mandaste de apenas minuto y medio, por ahí, que me lo enviaste, y es una invitación a hacer como un pequeño ejercicio, ¿verdad? A quien lo quiera escuchar. Sí, correcto. Vale, está hecho. Sí, dime. Es tomado, me tomé la licencia de tomarlo de Byron Katie, probablemente, bueno, si no lo conocen, yo lo recomiendo muchísimo, su lectura. El libro se titula Amar lo que es. Byron Katie, bueno, es una americana que implementó un método que se llama The Work, el trabajo, ¿vale? Que es además muy sencillo y que se aplica a una situación, un trabajo de indagación, problemática, escribiendo en frases cortas aquellos pensamientos que te provoca una persona o situación que te preocupa, o ese problema que tú tienes con esa persona a un test, pues llamarlo de alguna manera, de 4 preguntas muy sencillas, ¿no? No las hagas. No las hagas porque realmente ya lo has hecho, y vamos a aprovechar ese vídeo, el audio evidentemente, para escucharlo. Así que durante lo que dura el vídeo, que tú lo sabes mejor que nadie, que es apenas 1 minuto y pico, a nuestras y nuestros oyentes lo pueden escuchar y responder también de alguna manera. Vamos a hacerlo. De acuerdo, un segundo. Hola, soy Bernardo Huerga, experto en coaching profesional docente. Byron Katie, autora de Amar lo que es, afirma que lo que provoca nuestro sufrimiento no es el problema en sí, sino lo que pensamos sobre él mismo. En su libro, Kate aplica una metodología de 4 sencillas preguntas que permiten ver las situaciones conflictivas de la vida desde una perspectiva nueva y sanadora. En primer lugar, te propongo hacer un trabajo de indagación.
escribiendo en frases cortas aquellos pensamientos que te provoca una persona o situación que te preocupa como docente. A continuación te invito a someter